Este es Territorios Integrados, el podcast que nos conecta con la creación del área metropolitana del Valle de San Nicolás. Es de verdad, y lo digo con mucha satisfacción, es de verdad muy emocionante tener hoy un invitado de lujo, nada más y nada menos que al doctor Jorge Iván González, quien fue director nacional de planeación, fue el primer director de planeación que tuvo el gobierno del presidente Petro. Él nos dirá ahorita qué pasó y por qué pasó para haberse ido del cargo, un hombre de una brillantez impresionante, profesor de la Universidad Nacional, en fin, con una hoja de vida intachable. Doctor Jorge Iván González, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Porque además nos alegra mucho tener un experto en temas de planeación urbana, planeación regional, experto en estos modelos asociativos territoriales. Y yo sí quisiera empezar, doctor Jorge Iván, por preguntarle por qué es tan importante para el Valle de San Nicolás tener un área metropolitana. Desde el plan de desarrollo nosotros insistimos muchísimo en la relevancia de la geografía. ¿Y qué es la geografía? La geografía es integrar el plan de desarrollo de Turbay, que se llamaba el Plan de Integración Nacional. También insistió mucho en esta idea de integrar los territorios. Colombia es un país muy diverso y que necesita integración y articulación. Entonces, un proyecto como el área metropolitana del Valle de San Nicolás es la expresión de esas dinámicas colectivas. Yo creo que tenemos que entender que no tiene mucho sentido que cada municipio ande por sí solo y que cada departamento ande por sí solo, porque realmente lo que estamos viendo son un montón de flujos de personas, de cargas, unas interacciones ambientales entre los distintos municipios, y lo que hace el área metropolitana es poner en evidencia y darle un carácter institucional a esas relaciones que ya existen. El área metropolitana lo que hace es potenciar relaciones que ya existen. Lo que pasó con la área metropolitana del Valle de Aburrá, Envigado, Itagüí, Bello, Medellín ya tenían unos procesos de conurbación importantes. Entonces, lo que hace una institución como el área metropolitana es hacer explícitas esas interacciones, esos flujos que existen y potenciarlos. O sea, ese modelo ya existente, que es el área metropolitana del Valle de Aburrá, es un buen ejemplo para... Es el mejor ejemplo. Yo creo que la mejor área metropolitana del país es la del Valle de Aburrá, porque ha logrado algo que debe ser el objetivo final de las áreas metropolitanas, o el objetivo final de estas políticas, y es que las condiciones de vida de las personas mejoren y mejoren de forma más o menos homogénea. Usted acepta que hay diversidades de producción, diversidades de énfasis, diversidades ambientales, pero tiene que haber convergencia en el nivel de vida de las personas. Usted puede tener mucha heterogeneidad en la forma de producción, pero lo que tenemos que lograr en el país es que cualquier hogar de Colombia tenga todas las necesidades básicas satisfechas y todos los hogares de Colombia tengan un nivel de vida razonablemente bueno. Eso para mí es la convergencia. La consulta popular donde se definirá la creación del área metropolitana del Valle de San Nicolás, y se lo voy a preguntar así de manera directa, si de recomendarles a los ciudadanos está de su parte, ¿usted qué les dice? No, yo no dudaría nunca en apoyar el área metropolitana, en decirle sí, porque eso tiene numerosas ventajas. Es decir, las ventajas de las áreas metropolitanas, y vuelvo a decir, en Antioquia pues está el ejemplo del área metropolitana del Valle de Aburrá. No se trata de un invento nuevo que no se conozca, sino es, como se está haciendo alrededor de Medellín, potenciar las dinámicas de los distintos municipios. Es que las posibilidades de todos estos municipios, de la unión todos estos municipios tienen unas potencialidades enormes que usted las puede multiplicar si se integran y si trabajan de manera conjunta. Entonces, ponerse de acuerdo en los términos de conservación de cuencas, en el tema de seguridad, en el tema de vías, eso facilita y mejora las condiciones de vida de toda la población. Entonces yo no dudaría, yo inmediatamente diría,
es importante apoyar, es importante votar sí, porque me parece que es crucial. Usted inclusive, doctor González, utiliza una palabra que a mí me parece muy hermosa y muy bonita, que es cuando se refiere al área metropolitana del Valle de San Nicolás, que también aplica para la del Valle de Aburrá, la fuerza de la vecindad. Sí, es que las vecindades ayudan muchísimo. Y esto tiene una gran tradición en economía, en ciencias sociales. El hecho de estar juntos potencializa muchísimo. Y yo ponía esta mañana el ejemplo de un grupo de ingenieros de sistema. Un grupo de ingenieros de sistema en Medellín puede hacer unos buenos software. Pero si esos 3 o 4 jóvenes de sistemas se van para el Silicon Valley, pues se potencia su mente, se potencia porque las vecindades, conocer a otros ingenieros de sistemas, tener los mejores profesores, enamorarse, irse a tomar trago con personas que también están en el tema, va generando unas dinámicas exponencialmente buenas y en general las aglomeraciones tienen mejores condiciones de vida que las ciudades aisladas. En Colombia, cualquier aglomeración tiene mejores condiciones de vida que las ciudades aisladas. En Bogotá, el salario en cualquier profesión es en promedio mayor que el salario de ciudades aisladas. Lo mismo Medellín. El salario promedio de Medellín en cualquier profesión es mucho mayor que el salario promedio de ciudades no aglomeradas. Entonces la aglomeración tiene muchas ventajas, tiene muchas potencialidades y entonces todo lo que sea favorecer esos flujos me parece que es muy importante. El doctor Jorge Iván González también tiene una expresión que, digamos, potencia mucho estos ejercicios asociativos, que es eso continuo de lo urbano y lo rural. ¿Cómo es eso? Sí, yo creo que cada vez estamos más convencidos de que entre el campo y la ciudad usted no puede establecer una fractura. Uno no puede decir aquí se acaba lo urbano y aquí empieza lo rural, porque realmente hay una continuidad entre los dos. Esa es una conclusión a la que ha llegado el Banco Mundial. En Colombia, 2 estudios muy importantes. Colombia Rural, el estudio de Naciones Unidas, el plan, el plan de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, Colombia Rural, y la misión rural que coordinó José Antonio Campo. El plan, el Colombia Rural, el programa de Naciones Unidas, el programa de desarrollo humano, ese lo coordinó Absalón Machado, que Absalón Machado ha trabajado todo este tema rural toda la vida, y el de la misión rural la trabajó José Antonio Campo. En esos informes, en los 3, en el del Banco Mundial, en el de Naciones Unidas y en el de Ocampo, se insiste en que entre la ciudad y el campo no hay una fractura. Somos más o menos rurales en función de las densidades y de las distancias, pero yo creo que cada vez sobre todo estos temas climáticos, pues vamos entendiendo, el río Bogotá no es un problema en la ciudad de Bogotá, es un problema de medio país por donde pasa el río, después llega al Magdalena. Entonces usted no puede decir, es que el río Bogotá es un asunto urbano rural, no, el río Bogotá es medio país o a través del río Magdalena. Entonces yo creo que vamos entendiendo eso cada vez más. Usted no puede decir que los páramos no tienen nada que ver con las ciudades. Gracias a los páramos estas ciudades tienen agua. Ajá. Y entonces hay una continuidad necesaria entre lo urbano y lo rural. El área metropolitana del Valle de Aburrá tiene 10 municipios y cruza el río Aburrá, Claro. Medellín, no tiene municipios. Y el río sigue. Claro. El río sigue, claro. Y entonces usted tiene, si quiere descontaminar el río, pues tiene que trabajar con toda la cuenca. Bueno, doctor Jorge Iván González, hay unos temas que a mí me parecen puntuales que se puedan desmitificar porque se aseguran cosas que con usted podemos tener la certeza y la confianza de que lo va a decir con la más absoluta, no solo convicción, sino certeza de que es así. Uno, que las áreas metropolitanas cuando se crean van a crear impuestos. ¿Eso es verdad? No, los impuestos ya existen. El área metropolitana no crea impuestos. El área metropolitana lo que logra es que los impuestos que ya están cobrando se favorezcan y se potencien mucho mejor. Pero el área metropolitana en sí misma no crea más impuestos.
Lo que es muy importante en Antioquia, en esto Antioquia ha avanzado muchísimo, es en un mejoramiento de los catastros. En el plan de desarrollo dijimos, hay que mejorar el catastro, hay que avanzar en el catastro multipropósito, pero ese no es un tema del área metropolitana, esa es una dimensión que el país tiene que aceptar. Todos sabemos que hay fincas valoradas en 4.000, 5.000 millones de pesos que están pagando un predial absolutamente ridículo. Pero ese es un tema que no tiene nada que ver con el área metropolitana. Antes el área metropolitana lo que puede ayudar es a que las personas que pueden pagar más porque tienen predios más valiosos, pues tienen una tarifa de predial más alto. Lo que está haciendo en el mundo entero es que los predios de poquito valor pagan muy poco predial o no pagan predial. Y a medida que el predio va teniendo más valor, pues paga una tarifa más alta y eso favorece a todo el área, pero no es porque el área metropolitana que crea el impuesto, sino que son dinámicas de los municipios que se pueden potenciar con el área metropolitana. En una consulta popular, doctor Jorge Iván González, eso lo sabemos todos, el sí y el no son opciones que nos da la democracia, ¿cierto? Pero le hemos escuchado decir a los del no que los recursos hídricos de la región del Valle de San Nicolás pasarían al área metropolitana si se crea. No, todo lo contrario. El área metropolitana lo que puede es exigir mucha mayor conciencia de la conservación de las cuencas, porque claro, usted pone como un hecho metropolitano. ¿Qué es un hecho metropolitano? Son compromisos programáticos del conjunto de municipios. Entonces usted lo que logra con el hecho metropolitano es que todos los municipios se pongan de acuerdo en la conservación de los ríos. En el plan de desarrollo siempre dijimos, mire, el tema central es ordenamiento del territorio alrededor del agua. Miremos las cuencas y todas las cuencas y todos los ríos pasan por muchos municipios, muchos departamentos. Entonces lo que hace el área metropolitana es poner en evidencia la secuencia del municipio y la secuencia del municipio en función del recurso ambiental, el río, la reforestación, etcétera. Entonces lo que hace es ponerlo de una forma mucho más explícita. El área metropolitana obliga a poner el tema en las reuniones de una forma explícita. Que si se crea el área metropolitana del Valle de San Nicolás, se apodera de los acueductos veredales. No, eso no tiene ningún sentido, todo lo contrario, usted potencia el agua potable y crea sinergias entre municipios y entonces es mucho más fácil decir, mire, este acueducto es mejor que lo hagamos de esta manera integrada con estas veredas que pertenecen a un municipio, veredas que pertenecen al otro, pues las juntamos porque ya no vamos a establecer las divisiones tan fuertes entre municipios. ¿Por qué? Porque todos hacemos parte de la misma área, entonces usted puede mejorar los acueductos y lograr unas sinergias importantes. Incluso yo le escuché al director de Conaria, el doctor Javier Valencia, que habían potenciado 400 acueductos veredales que siguen siendo administrados por las comunidades y están potenciando otros 200 para dar cifras exactas de lo que hace Conare en el territorio. Que los municipios pierden autonomía, ¿eso es verdad o es mentira? No, yo no creo que pierdan autonomía, no. Vienen en el Valle ahora, no han perdido autonomía. El municipio sigue teniendo autonomía. Lo que pasa es que esa autonomía la tiene que coordinar. Es decir, el municipio no puede ser un plan de ordenamiento que no tenga que ver con el del municipio vecino. El área metropolitana obliga a que si usted declara esta zona para producción agrícola, esa misma zona en el municipio de lado tiene que ser también para producción agrícola. Usted tiene que coordinar los municipios. Un municipio no puede decir, esto es para ganadería, y el lote siguiente, que es del otro municipio, dice, esto es para agricultura. No, o es para agricultura o es para ganadería. Pero tenemos que llegar a un acuerdo entre los municipios. Es articularse. Claro, porque es que aquí hay unas dificultades enormes. Por ejemplo, en Bogotá. Bogotá trata de defender los cerros por un lado, pero la calera daña los cerros por el otro. Entonces, usted necesita que haya coordinación. Medellín con los municipios cercanos, Medellín con Envigado, Medellín con toda esa región de Las Palmas, cómo coordinamos todo con Río Negro. Y en el área metropolitana del Valle de San Nicolás, pues se logra la integración entre los municipios
pero manteniendo toda su autonomía. Lo que pasa es que aquí la autonomía es una autonomía que tiene que conversar con los demás. No es que yo pueda hacer lo que me dé la gana. Ajá. Yo no puedo declarar esta zona ganadera y el municipio del lado la declara agrícola. No, pongámonos de acuerdo. O esto es ganadería o esto es agricultura. Y entonces entre los dos definimos qué es lo mejor. Y yo creo que eso es lo que permite el área metropolitana. Que que el municipio núcleo, que para el caso del área metropolitana del Valle de San Nicolás sería Río Negro, es el que va a tomar las decisiones que favorecerían solo a ese municipio. Pero ya siempre ha sido una discusión. Medellín obviamente es el municipio más fuerte en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Pero entonces no es negar eso, es que Medellín acepte que los demás municipios son importantes. Lo mismo pasa con la región en Bogotá. Usted acepta que Bogotá es la gran ciudad, pero es que la gran ciudad necesita los demás municipios porque ahí es de donde viene el agua. Entonces Bogotá tiene que tratar con respeto a los demás municipios, no por población, sino porque tienen los recursos naturales. Lo mismo aquí. Río Negro puede ser el municipio central, pero tiene que tratar con respeto a los demás municipios, porque es que Río Negro no se entiende sin los otros municipios. De Río Negro no puede entender sin Unión, no se puede entender sin los demás municipios. Río Negro, La Cea, todos están articulados, si es que hay un flujo. ¿A qué hora lo separa usted? O sea, esos son celos que no tienen sentido. Yo creo que no tiene sentido. Ahora, si hay que reunirse, hay que discutir. Obviamente todo esto lo obliga a uno a que haya reuniones, a que haya discusiones, pero la ventaja es que se pone en primer lugar la conveniencia de toda el área y no la conveniencia de un municipio. Que si se crea el área metropolitana del Valle de San Nicolás, que la convierte, entre otras cosas, de manera inmediata en autoridad de transporte, implicaría que desaparezcan las empresas de transporte. ¿Eso tiene algún sentido? No, eso no tiene sentido. Obviamente, uno de los temas fundamentales del área metropolitana es el transporte. Antes lo que se discute es, bueno, ¿qué empresas hay ahora? ¿Cómo las articulamos? ¿Cómo garantizamos que el transporte sea favorable para todos? Y entonces yo ya no tengo recursos solamente para mi municipio. Uno lo que podría decir, entonces ya Río Negro tiene más facilidades para colaborar con los otros municipios y mejorar las condiciones de transporte. Entonces yo con estas áreas lo que hago es evitar que cada municipio gaste la plata en su pedacito y logro que la plata se comparta mucho más en proyectos comunes. Por ejemplo, en educación. No tiene sentido que Río Negro esté financiando a unos niños con más plata que otro municipio. Se empieza a igualar en los niveles educativos, se empiezan a igualar las condiciones laborales. Porque claro, como ya el problema no es el mercado laboral de un municipio, el mercado laboral de otro, sino que el problema ahora son los flujos, cómo manejamos los flujos. Tenemos información de flujos. Es una maravilla cuando usted coge el celular y puede ver a través de los celulares cómo se mueven las personas. Entonces yo empiezo a ver los flujos. Y yo lo que me doy cuenta es que Río Negro no se puede separar de los demás municipios, no se puede separar de Medellín ni de los demás municipios. Entonces hay unos flujos que ya existen. Ahora, esos flujos que ya existen, potenciémoslos. Y yo vuelvo a un ejemplo que usted mencionaba ahorita, porque cuando dijo el área metropolitana del Valle de Aburrá es el mejor ejemplo de lo que es un esquema asociativo en el país, pues mire, doctor Jorge Iván González, acaba de salir un análisis de un medio de comunicación internacional que calificó, y es reciente, el transporte integrado del Valle de Aburrá como uno de los 8 mejores del mundo. Claro, porque usted fuerza. Fíjense con el tema del metro, en el caso del área metropolitana de los metrocables. Eso es una maravilla y eso potenció a todos los municipios. De acuerdo. Si no hay integración, pues no se pudiera haber hecho todo lo que se ha hecho desde el metro para adelante. Bueno, yo sí no lo voy a desaprovechar para preguntarle, recién se firmó un acuerdo de gobernanza que va a permitir que esos 23 municipios del oriente antioqueño trabajen juntos, área metropolitana con las 2 provincias que hay en el territorio. ¿Eso es poderoso, es valioso? Sí, no, yo creo que todo lo que sea integración. Vale la pena. Cada vez es, cuando yo era pequeño, teníamos una finca en La Ceja. Ir a La Ceja era un paseo, ir a La Ceja era un paseo. Y digamos, si uno iba a La Ceja por la mañana, no volvía por la tarde porque
y ahora uno va a La Ceja desde Medellín facilísimo. Entonces, claro, usted ya tiene una integración enorme entre La Ceja, Medellín, Río Negro. Entonces, claro, en la medida en que estos 23 municipios se vayan articulando, pues cada vez nos vamos a necesitar más. Cada vez necesitamos más comida porque las poblaciones crecen y necesitamos la comida de esos municipios. Necesitamos el agua y las condiciones ecosistémicas de esos municipios. Entonces yo creo que lo que necesitamos es trabajar de manera articulada. Yo siempre dije en planeación, hagamos proyectos estratégicos de manera articulada con una visión de mediano plazo. Con una visión de mediano plazo. Así es, doctor. Bueno, me gusta mucho que el doctor Jorge Iván González haya hablado de La Ceja, porque pues hay que decirlo, ¿no? Él inició en la ciudad de Medellín, luego por esas razones de querer salir adelante, de querer progresar, pues terminó estudiando en la Universidad de... En la Javeriana en Bogotá. En la Javeriana en Bogotá. Terminé después en la Javeriana. Hizo un doctorado en una universidad de Bélgica. Yo estudié filosofía en la Javeriana, después hice una maestría de economía en los Andes y hice el doctorado en la Universidad de Lovaina en Bélgica. Y después el ejercicio laboral. Toda la vida en la universidad, el único puesto que yo he tenido realmente público fue Planeación Nacional. Pero yo había trabajado con Petro cuando él fue alcalde de Bogotá, pero era un trabajo más de asesor. Yo colaboré en el plan de desarrollo de la alcaldía de Bogotá. El plan de desarrollo de la alcaldía de Bogotá tiene un mensaje muy importante que es evitar la segregación. Es decir, el sueño de Colombia debería ser que los niños pobres estén con los niños ricos. Ese es el gran sueño de integración. Y entonces en Bogotá, sobre todo que es una ciudad muy segregada, Bogotá es mucho más segregada que Medellín, pues hay colegios para niños pobres, hay colegios para niños ricos. Ya los colegios en Bogotá, los colegios públicos son una maravilla desde el punto de vista de infraestructura. Lo que avanza Bogotá en colegios y también Medellín, pero todavía no logramos que los niños pobres estén con los niños ricos. Ese sigue siendo un reto de la sociedad colombiana. Y en el plan de desarrollo de Bogotá de Petro se insistió mucho en la no segregación, en que nos mezclemos, en que haya más interacción entre los distintos grupos sociales. Claro, porque como se plantea con el lema del área metropolitana del Valle de San Nicolás, juntos nos va mejor, ¿cierto? Eso... Juntos nos va mejor, claro, pero eso está súper demostrado. Y países que trabajan mucho más colectivamente que nosotros, China, Japón, Corea, que son sociedades mucho más proclives, mucho más fáciles para trabajar de manera integrada, pues tienen logros económicos y sociales importantes. Pues mi última pregunta es muy sencilla, doctor Jorge Iván González. ¿Cuál es la invitación? Porque las consultas son locales, la consulta popular es una decisión de cada uno de los municipios. ¿Cuál es la invitación para los habitantes de Guane, San Vicente Ferrer, El Santuario, Río Negro, El Retiro, La Ceja, La Unión y el Carmen de Viboral, que son los 8 municipios que van a votar la consulta el próximo 9 de noviembre para la creación del área metropolitana del Valle de San Nicolás? Pues yo no tendría ninguna duda en que cada uno de los municipios vote a favor, y yo esperaría que el proyecto finalmente se concretara. Yo creo que son mucho más las ventajas, muchísimo más las ventajas que algún inconveniente. Obviamente el único inconveniente que yo le veo es que usted tiene que conversar más con los vecinos, pero eso también nos pasa a todos en la vida cotidiana. Ahora, si yo converso bien con los vecinos, nos ponemos de acuerdo, pues potenciamos las capacidades del desarrollo de toda esta región, que es riquísima. Es que el Valle de San Nicolás es una región absolutamente rica y con unas potencialidades enormes. Es de verdad muy agradable y la gratitud inmensa para el doctor Jorge Iván González por habernos acompañado hoy en Territorios Integrados. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y anímense y voten. Yo no dudaría, anímense, voten, y yo creo que el efecto final va a ser muy bueno. El efecto final va a ser muy bueno. Es la invitación del director nacional de planeación, Jorge Iván González, nuestro invitado hoy en Territorios Integrados. Hasta luego.